Conversar en unos minutos también del aspecto legal. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir ante este caso? Considerando que él es una autoridad, que no es un ciudadano cualquiera, considerando de que ha sido ya prácticamente detenido con los billetes que previamente se habían fotocopiado, en fin, ¿no? Vamos a tratar de dilucidar el tema respecto a este caso del señor Abner Ábalos desde el punto de vista legal. ¿Sirve o no que se someta a la terminación anticipada? ¿Qué tanto lo puede favorecer? ¿Cuáles son las condiciones para poder pues, facilitar este mecanismo legal para favorecerlo? Vamos a conversarlo en instantes. Pero tengo aquí a Elías Rodríguez, quien va a conversar con nosotros respecto ya del punto de vista político que ha generado todo esto. Elías, buenas noches, bienvenido. Carlos, buenas noches. Un gusto volver a estar en tu programa a efecto de poder expresar un poco, en principio, el sinsabor, el malestar, la indignación, que como ciudadano, como liberteño, como esa autoridad, ver este panorama tan oscuro para la región, donde no solamente hay delincuencia y criminalidad común y organizada en nuestras calles, sino que penetran instituciones como personajes que en una piscina están entre policías y delincuentes, y otras autoridades que caen pues precisamente en circunstancias donde se están perpetrando derechos, extorsionando a ciudadanos, y que lamentablemente esto hace un paisaje totalmente difícil de poder cambiar y transformar en nuestra región. Eso en principio, ¿no? Lamento esta circunstancia, y las responsabilidades son a título personal y tiene que investigarse, tiene que sancionarse. Sin embargo, en el efecto político que ha generado, el gobernador César Acuña, en una forma de marcar distancia, manifiesta decir: yo no lo traje al Consejo, nunca fue de mi lista, vino de Trabajo Más Trabajo, ahora Podemos. Entonces, yo no tengo nada que ver en este tema. Una vez más, el señor Acuña, quien no deja de sorprendernos esta capacidad de verdad de perder los papeles, tal vez el cinismo político que él representa hoy en día, encontrarnos que utiliza la mentira como un arma de manipulación especial frente a un sector también de comunicadores o conductores, no sé cómo llamarlos, que están recibiendo publicidad del gobierno regional y de la universidad que él representa. Pues ha querido mentir a la región, señalando esto en reiteradas oportunidades de que el señor Abner Ábalos llegó con Trabajo Más Trabajo y se quedó hasta ahí, y empezó a hablar de Podemos Perú, que es nuestra institución que el día de hoy formamos parte, porque él quiso eliminar a los movimientos regionales, un personaje oscuro por donde lo veas. Y lamentablemente, pues, algunos le creen, ¿no? Sí llegó por Trabajo Más Trabajo. Estuvo en tu lista. Te comento de Abner Ábalos, alcalde de la provincia de Santiago de Chuco, en 2 oportunidades, representó el partido de Alianza para el Progreso. Se conoce con el señor Acuña mucho antes que yo con Abner Ábalos. Luego, fue en el periodo de 2010. No recuerdo con claridad los periodos que él representó como alcalde de su provincia, pero fue de las canteras de Alianza para el Progreso. Luego, a través de una propuesta que hizo los representantes de la provincia, Abner Ábalos estaba formando parte del movimiento en una participación electoral en su condición de candidato a consejero. Transcurrieron varios meses de esta gestión que lidera el señor César Acuña, y tal igual como otros consejeros, fue captado. No te saltes. Él fue candidato de Alianza para el Progreso. Pero fue luego, alcalde en 2 oportunidades. Sí. Pero luego renuncia y finalmente termina en el Movimiento de Trabajo Más Trabajo. Sí, en un espacio donde parece que ya no participó, hizo una especie de tiempo que dejó pasar, y luego en una propuesta de la provincia, él participa en el equipo que representa a Santiago de Chuco por Trabajo Más Trabajo. Correcto. En esas circunstancias, él obtiene una representación como consejero regional por Santiago de Chuco. Ocurre el caso como otros consejeros que en poco tiempo sucumben ante la presencia, el poder,
lo que emana el señor César Acuña, y el señor Abner Ábalos empezaba a votar con el oficialismo, a pesar de que había un grupo que resistíamos a eso, por situaciones de fiscalización, por situaciones de los viajes, por ejemplo, el señor Acuña, y que nos negábamos, por ejemplo, a dejarle el escenario sin una fiscalización que corresponda. Es en ese momento que Abner Ábalos empieza a trabajar con todo el partido y el equipo de Alianza para el Progreso en el Consejo Regional, y desde el año pasado, Abner Ábalos, en julio del año pasado, él se afilia al partido político Progresemos, según todas las notas que refieren el registro de organizaciones políticas. Es decir, desde el año 2024, Abner Ábalos no representa la voz a través del pueblo de Santiago de Chuco, del partido que en ese momento lo eligió, el Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo. Pero antes de inscribirse manifiestas que ya estaba alejado de Alianza de Trabajo Más Trabajo. Él mantuvo una posición que definitivamente estaba en contraste con nosotros, ya no nos veíamos, no asistía a los pequeños plenos que hacíamos de bancada, con la finalidad de asumir algunas posiciones después de una reflexión y votación interna. Lo que nos sorprendió, permíteme decirlo, es que el señor Abner Ábalos, siendo de Alianza, en este caso, siendo de Trabajo Más Trabajo, ¿no? Nosotros no conocíamos un poco el problema interno que había en la T y en APP. Sin embargo, luego lo vemos como candidato a la mesa directiva. Y la mesa directiva, finalmente, siempre el oficialismo, en este caso APP, que está gobernando, siempre intenta poner una mesa directiva afín a sus fines políticos, ¿no? Entonces, sorprende la aparición de Abner Ábalos. Nosotros decíamos, Abner Ábalos fue aceptado por Trabajo Más Trabajo en la mesa como candidato a la mesa directiva, entonces como que nos quedamos un poco con la interrogante. Es importante señalar a la población de que existe una reglamentación interna dentro del Consejo Regional que establece que las listas que deben presentar candidatos deben llevar por lo menos a un representante de la minoría. La mayoría en el Consejo Regional es Alianza para el Progreso hoy en día por la acumulación de algunos tránsfugas que llegaron a convertirse en afiliados para este partido, y el grupo de la minoría que es Trabajo Más Trabajo. En esa circunstancia, por lo tanto, no podían presentar ninguna lista, menos con el señor Abner Ábalos, porque el señor Abner Ábalos en julio ya estaba figurando como militante de otro partido político que se llama Progresemos. Pero no obstante ello, violando abiertamente ese reglamento, el 15 de diciembre del año pasado, 2024, presentan una lista integrada por el oficialismo, liderada por la consejera Tania Lorena Carranza, de APP, afiliada, fue también de Trabajo Más Trabajo, la consejera Giselle Crisólogo Polo, ingresó como Fortaleza Perú, hoy afiliada a Alianza para el Progreso, y el consejero Abner Ábalos, que supuestamente era de la minoría, pero ya no representaba a la minoría porque es un personaje que estaba militando en otro partido. En base a artimañas legales, aceptan esta conformación y es hoy quienes lideran esta mesa que conduce el Consejo Regional en el año 2025. Entonces, estamos hablando ya de un aliado que pasó por anuencia del gobernador a formar parte de sus filas y hoy es desconocido, se lavan las manos como Pilatos, el señor Acuña, e intenta, ¿no?, decir que esta persona responde aún a Trabajo Más Trabajo cuando hace mucho tiempo se desligó y que venía operando en el Consejo Regional en las votaciones, por ejemplo, que le dan al señor Acuña toda la posibilidad de manejar un Consejo Regional con una posición totalmente disminuida, que no fue lo que dio el pueblo, que fue lo que él construyó en base a sus acuerdos políticos de transfugismo. Ahora, al integrar la mesa directiva se le da una comisión importantísima. Es la mesa directiva la que propone, se supone en coordinación con algunas bancadas, y como ellos tienen el manejo de la mesa directiva, proponen las comisiones con alguna relevancia de repente mucho mayor que otras, y generan pues las comisiones, como en este caso de Energía y Minas, a uno de sus miembros ya lo hacen presidente de la Comisión de Energía y Minas, que precisamente es el lugar o el escenario que ha servido para que se produzcan estas llamadas telefónicas supuestamente de Abner Ábalos al señor que tiene una empresa, un emprendimiento minero, y que definitivamente hoy conocemos el desenlace que ha ocurrido.
sobre lo cual tampoco hemos tenido ningún manejo. Esa es la verdad de las cosas. No puede salir el señor Acuña a indignarse y a decir, no puede ser, la corrupción, son unas personas que están en este partido cuando eso es mentira. Y en segundo lugar, oye, ¿por qué no le he escuchado así del señor Torres Sarabia? ¿Por qué no le he escuchado al señor Acuña indignarse de los mochasueldos que tiene su partido, de las acusaciones de proxenetismo y prostitución con una víctima que ha sido acallada, que ha terminado su vida en manos de sicarios? ¿Por qué el señor Acuña no se indigna también de la misma manera con el Congreso de la República, que hoy se ha convertido en una institución prácticamente manchada, deshonrada por quienes hoy lideran el Congreso, que es el señor Acuña? Tenemos los mochasueldos, tenemos las compras totalmente injustificadas de casas de más de 3,5 millones de soles, tenemos el caso de Virumar, que tal vez se han olvidado muchos, pero que de repente son los que van a estrenar los penales que el señor Acuña está pensando construir, y ojalá lo haga en la Sierra de la Libertad. Y son precisamente todos estos escenarios que nos indignan. Los violadores. Tiene un acusado de violación como el señor Sarabia por una ex trabajadora del gobierno regional, una persona que incluso servía de troll para en horas de trabajo defender la candidatura del señor Valdés. Y por último, también un congresista que, según la justicia, que lo procesó y lo ajustició sentenciando la pena privativa de libertad, se había producido una violación a una trabajadora en una oficina del Parlamento. Entonces, ¿qué tiene el señor Acuña que el día de hoy, de verdad, él dice, todos pueden ser corruptos, todos pueden robar, pero él está al frente de una gestión de alcaldes que fueron no habidos, de congresistas y gobernadores sentenciados que han purgado condena, y hoy por hoy también congresistas y bueno, los mochasuelos que seguramente también tendrán un destino parecido. Bueno, lo cierto es que señor Acuña califica al partido Podemos como responsable de todo esto, ¿no? Esa es un poco la salida que le ha dado a este problema. Con decirte que Podemos recién entra a la vida de trabajo más trabajo en esta alianza que hemos hecho después del mes de julio, después que se fue el señor Abner Ábalos. No sé en qué momento puede él asociar al señor Abner Ábalos con Podemos Perú en esta situación, cuando el señor está afiliado al partido Progresemos. Entonces, no sé, ¿cómo decirle? Pues la responsabilidad de todo esto está porque el señor Acuña lo puso en el tapete de la política hace muchísimos años como alcalde de la provincia de Santiago de Chuco. Y que tú lo jalaste. Sí, fue una propuesta, mira, claro. Honestamente, caras vemos, corazones no sabemos. Puedo entender que las personas terminen equivocándose, terminen delinquiendo y tienen que responder por las cosas que hacen. Así debe ser. Pero tú no le puedes tirar el barro a otra institución simplemente por sacar un provecho. ¿No se da cuenta que sus manos de ellos están más manchadas? Perfecto, bien. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Queríamos también conversar en torno pues a esta situación contigo. No, solamente unas palabras finales. Creo que el señor Acuña debe enmendar el camino. Él tiene una responsabilidad enorme, que es liderar la libertad. Y hace todo menos ello. Les recuerdo que van 2 años de su gestión y hay más de 600 muertos en estos 2 años. Una criminalidad que ha terminado estos 2 meses con 75 artefactos explosivos que han detonado en comercios, en transportes y han detonado en viviendas e instituciones como el Ministerio Público. Ya es hora de que se dedique a trabajar y correcto, que haga el cambio en la libertad. A ver, pero hay algo que como que se parece en ambos partidos. Y hablando de delincuencia, ¿por qué, y tú eres abogado, por qué no se aprueba con la celeridad debida el tema de la detención por no flagrancia, la detención preliminar por no flagrancia? ¿Por qué no se aprueba? ¿Por qué todavía nos faltan 4 firmas y Alianza para el Progreso no ha firmado nadie absolutamente, y Podemos con las justas una, que es Luis Pico? Mira, yo te digo, quien puede convocar a un pleno extraordinario es el presidente del Congreso de la República. Y el presidente del Congreso de la República
lo lidera el señor César Acuña con el señor Salguana, que es un personaje también oscuro, que si él quiere llama a toda su mesa directiva y convoca al Pleno del Congreso de la República. Perfecto. Yo te diré que en esa mesa directiva que decide no tenemos ni un solo miembro de la bancada de Podemos Perú. Correcto. Esto es para poder hablar de la detención preliminar. Pero también se tiene la censura del ministro del Interior. Tú has hablado de los dinamitazos que nos han puesto, 75, pero Podemos todavía no firma la censura o la moción de censura. Hay tres mociones de censura en el Parlamento. Y sí se ha suscrito en una de las tres. Pero la que está más cercana... Deben acumularlo, Carlos. Hay tres pedidos, lo acumulan. Nos faltan 4. Y lo convocan al ministro. Nos faltan 4. Una de las mociones. Te digo algo. El ministro del Interior, Santibáñez. El otro ministro que ya se fue por la puerta falsa porque debió haber sido censurado. Ahora, el ministro de Educación y el ministro de Transportes, todos esos consentidos del señor Acuña y la señora Boluarte deben dar un paso al costado. Por incapaces, por indolentes, por frívolos, por ineficientes para cambiar el destino de los peruanos. No, sí se ha firmado la moción contra Santibáñez porque es un ministro de verdad que hace tiempo el cargo le quedó grande. Perfecto. Y solo por su padrino Acuña se queda en ese sitio donde está. Perfecto. Veremos en todo caso cuál va a ser la suerte del señor Santibáñez con esta censura, que esperemos se alcance y luego en el Pleno se verá quién es quién. Claro. Si Podemos no apoya la censura del ministro Santibáñez, ¿tú cuál sería tu posición? Yo creo que nosotros tendríamos grandes diferencias con los parlamentarios que representan esta coalición y que hoy está en la... Y que obedecen a José Luna todos, ¿no? No todos, cada uno... Mira, entonces vas a hacer lo mismo que César Acuña. No, la bancada de Podemos Perú tiene acuerdos administrativos para que los parlamentarios tengan la oportunidad de formar comisiones y tener voz en el Pleno del Congreso de la República y en las comisiones. Pero nosotros, como provincianos, yo te doy mi palabra acá, que voy a hacer sentir desde aquí, incluso lo hago en entrevistas en Lima. No es posible. Siendo consciente por el país, se tiene que votar por la censura. Perfecto. Y debe empezar el congresista Luna Gálvez. Reitero, si es que el señor José Luna Gálvez, junto con su bancada, no aprueban, no apoyan la salida del señor Santibáñez, ¿cuál sería tu posición? Ten tú la seguridad de que sí lo van a hacer. Caso contrario, tendríamos tomarás tú la decisión que tengas que tomar. Tendríamos los problemas porque si no, le darían la espalda a todos los liberteños que están sufriendo por de esto. Por supuesto, tendríamos los problemas por los cuales en este momento a mí me arde que el presidente del Congreso no convoque a ese pleno extraordinario. Elías, muchísimas gracias. Siempre es un gusto, querido amigo Gurcia. Dios te bendiga y saludos a Trujillo y a La Libertad. Bien, nos vamos a una pausa comercial, regresamos para ver el aspecto legal tras esta detención del consejero Abner Ábalos en torno pues al cobro de una presunta coima, ¿no?